Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto recibirles en este tercer ya conversatorio educativo con el tema El valor de la cultura física y el deporte en la actualidad. A nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, les damos la más cordial bienvenida dentro de esta participación académica, cultural y, por supuesto, en este día deportiva. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, así como Gobierno del Estado. Y también, por supuesto, a los expertos que esta tarde nos complacen y nos honran con su presencia y, por supuesto, con los conocimientos que estaremos llevando a cabo a través de este conversatorio. Si me permiten, me presento, soy la licenciada Patricia Velázquez del área de educación continua y en este momento daremos a conocer la semblanza de cada uno de los invitados y de los ponentes que nos estarán acompañando en el conversatorio. Comenzando con el doctor Raúl Morón, quien es licenciado en Educación Física, maestro en Docencia para la Cultura Física, doctor en Ciencias de la Educación, tiene también un diplomado de fútbol base con el Valencia, cuenta con experiencia como docente de Educación Física en los niveles preescolar y primaria en la Secretaría de Educación Pública y Prefe como el Chorocampo y a nivel superior en UNID y UDEM, y por supuesto, como lo conocemos en este momento, como el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, la SECUFID. Muchas gracias, doctor Raúl, por su presencia. Muchas gracias a todos, un saludo a toda la mesa. También presentamos con mucho gusto a la doctora Ruth Wipe Estrada, licenciada en Educación Física, maestra en Docencia para la Cultura Física, doctora en Educación. También ha desempeñado cargos como jefa del Departamento de Educación Física en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, directora de la SECUFID, directora de la carrera de Cultura Física en la UDEM, asesora del deporte en el municipio de Morelia. Actualmente ocupa la cartera de la Secretaría Técnica de la Junta de Directores y Rectores, Consejo Nacional del Deporte, de la Educación y docente de diferentes maestrías en el área de la cultura física. Muchas gracias por su presencia, doctora Ruth. Muchas gracias, un saludo para todos. Y asimismo presentamos al doctor Francisco Javier Torres Zambrano. Él es licenciado en Educación Física, maestro en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación, director de la Escuela Normal de Educación Física en 2 periodos, ha participado en el Grupo Técnico Nacional de Evaluación de Planes y Programas de Educación Física, docente de maestría de diferentes universidades, director del Instituto Municipal del Deporte en Morelia y actualmente se desempeña como delegado administrativo de la SECUFID. Bienvenido, doctor Francisco. Muchas gracias. Y por supuesto, como moderador de este conversatorio estará el doctor Alfredo Nectalí López Lara, coordinador de la Facultad de Ciencias del Deporte de aquí de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Agradecemos su valiosa presencia. Comenzamos con el conversatorio y los dejo en voz y también las decisiones que lleva a cabo el doctor Alfredo Nectalí. Muchas gracias, licenciada Patricia, doctora Ruth, doctor Raúl, doctor Francisco. Es un gusto poder contar con su participación en este conversatorio. Inicio explicando la dinámica. Cada participante contará con 2 minutos para realizar su intervención sobre las interrogantes que pues estaremos planteando. Al final dejaremos también un espacio para unas conclusiones, un aporte final por parte de cada uno de ustedes. Dicho esto, pues iniciamos. Podemos entender a la cultura física como esta herencia dada por todas las expresiones en las que está presente el movimiento físico del ser humano a lo largo de la historia, proyectándose en dimensiones como lo es el deporte, la recreación, la educación física, por mencionar solo algunas, ¿no? O el fitness, que si nos vamos a las tendencias actuales que están apareciendo y que sin duda alguna, pues impactan en esferas políticas, económicas y sociales. Sin embargo, y con esto quiero iniciar la primera interrogante. En nuestro día a día, desde las áreas en las que nosotros intervenimos como profesionales de la cultura física, en nuestros alumnos, en nuestros deportistas, ¿cómo consideran que ha sido la percepción de la cultura física y el deporte en la sociedad respecto al valor que se le da en la parte del desarrollo humano? Para iniciar, me gustaría darle un orden, comenzando con
con la doctora Ruth. Adelante. Muchas gracias, doctor Alfredo. Antes que nada, bueno, agradecer a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán por esta invitación a esta mesa y a ti, doctor, por considerarme el participar hoy con todos ustedes. Bueno, respecto a la pregunta, al comentario que haces, quiero decirte que como nosotros nos desenvolvemos en este ámbito, siempre creemos que vamos avanzando y que esto ha ido evolucionando, ¿no? Pero me parece que esta pregunta tendría que ser más desde fuera, más desde no los expertos de la cultura física, sino visto desde la sociedad en general. Yo creo que ha habido una evolución que es notoria, como tú dices, ha ido modificándose ahora con toda esta moda, digamos, del fitness, de ser saludables, a partir de la pandemia, cómo se tiene la visión de la cultura física. Mucha gente que no estaba involucrada en esto empieza a tener relación con el movimiento, con la actividad física, y poco a poco se van involucrando en todas estas aristas que tiene la cultura física, ¿no? Que yo creo que es bastante bueno. A mí me parece que ha habido etapas de cómo la sociedad ve la cultura física, y creo que ahora estamos modificando un poco en el hecho de intentar ser más saludables y de promover la cultura física desde la parte de la actividad física y generando una evolución hasta llegar al deporte de alto rendimiento. Creo que en nuestro país, en nuestro estado, ha habido una gran evolución, puesto que hoy tenemos muchos más atletas que participan en Juegos Nacionales, por ejemplo. Supongo que en un momento el doctor Raúl, como director de la Secufit, podrá darnos datos mucho más precisos, pero hay más deportes en Juegos Nacionales, lo cual quiere decir que la necesidad de la sociedad es la práctica de la actividad física y se convierta en deporte en muchas más áreas. Creo que hemos ido evolucionando en esta visión, pero sí me parece que nosotros como expertos siempre somos optimistas, siempre somos positivos respecto a esta visión, pero desde fuera el hecho de que aumenten los deportes en Juegos Nacionales, el hecho de que Juegos Olímpicos también hoy tenga muchas más posibilidades de participación con cosas que eran inimaginables hace 15 años, como el breakdance, por ejemplo, y que hoy estén participando, quiere decir que la sociedad está interesada por la cultura física. Muchas gracias por su intervención. Maestra, doctora Ruth, bueno, le cedo ahora la palabra al doctor Raúl sobre esta misma interrogante. Adelante, doctor Raúl. Muchas gracias, amigo. Así es. La verdad, primero que nada, también hacer un pequeño paréntesis y agradecer la mesa a Olivín por este tipo de proyectos que son muy importantes para poder detonar una expresión diferente en ese sentido. Tal como lo comenta la compañera, la maestra Ruth, creo que es difícil de repente poder ver algo desde dentro de nosotros. Nosotros nos desenvolvemos en un campo plenamente en el tema del deporte, del tema de la salud, del tema de la cuestión física, y pues a veces nos cuesta quitarnos esta camisa. Pero tratando de ser lo más crítico, yo creo que poco a poco el tema de la cultura física y el deporte en nuestra sociedad ha permeado. Desafortunadamente la pandemia, uno de los males que tuvo fue a todos meternos en la casa, inmovilizarnos de alguna manera, pero esta parte encontramos una oportunidad. Nosotros lo vemos así, el deporte como tal, primero para mantenernos fue importante. En esa parte la educación física se va revalorizando nuevamente porque te vas dando cuenta que gracias a ello también tienes salud mental, salud física, y pues obviamente es importante para nosotros entender que desde dentro de la sociedad también se han encontrado en el movimiento nuevas expresiones artísticas, como lo bien lo mencionaba, que han ido poco a poco destacando en el deporte. Si bien efectivamente antes participábamos en menos actividades deportivas, ahora en estos últimos Juegos Nacionales pudimos participar en 37 disciplinas, cosa que no se había hecho, pero al final del día yo creo que independientemente de esto,
el valor que la sociedad ya le está dando al maestro de educación física, al entrenador, y aún así, pues obviamente es mucho más. Poco a poco hemos ganado terreno ante otras disciplinas, ante otras áreas. ¿Por qué? Porque la necesidad que nos hizo la pandemia de movernos, creo que esta parte nos la da ahí y poco a poco se va viendo, ¿no? Se abrieron los espacios y obviamente la gente tuvo que salir y está saliendo a reactivarse nuevamente por el movimiento y pues obviamente todo lo demás que conlleva, pero al final del día el valor se le está dando y creo que poco a poco los niños principalmente son los que se vieron más afectados y los que más necesitaban poder salir a expresarse. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Francisco, ¿cuál es su opinión sobre esta interrogante? Bueno, perdón, buenos días primero, gracias por esta invitación y bueno, estar aquí compartiendo con todos los compañeros, un gran reto y una oportunidad para poder expresar quizá algunos puntos de vista y algunas ideas de las experiencias que hemos vivido durante todo este proceso, ¿no? Que tiene que ver la construcción de la cultura física como algo que debería de estar presente en la sociedad. Yo me voy a ir un poquito más quizá no tanto al ámbito deportivo, sino al ámbito de la práctica de la actividad física, porque bueno, sí, todo el mundo cuando hablamos de cultura física, de actividad física, se nos viene a la mente un deporte, ¿no? Y quizá ahorita en el momento que estamos viviendo y después de lo que pasamos y todas estas circunstancias, creo que es un poquito, yo le digo más allá, aunque algunos podrían decir que es un poquito antes del deporte. Bueno, yo creo que la idea sería que todos practicáramos una actividad física de manera regular, con una asesoría, con una orientación, para que realmente tuviéramos esos beneficios de la actividad física. Una de las circunstancias que acabamos de vivir, bueno, yo veía en noticieros y todo, que decía, bueno, el porcentaje de muertes de acuerdo a los infectados, estamos por arriba de muchos países y echábamos la culpa al sector salud, a las políticas de gobierno, a una serie de circunstancias que seguramente tuvieron algo que ver, pero quizá nunca volteamos a que somos también los primeros lugares en los índices de enfermedades derivadas del sedentarismo. Entonces, la pandemia nos pegó ahí precisamente en aquellos que tenían problemas de obesidad, que tenían problemas de diabetes, que tenían problemas cardíacos, y a eso fue a los que nos atacó. Y bueno, cuando uno se dedica a esto, dice, bueno, es que esto es porque no tenemos esa cultura física de hacer actividad física para la salud, ya no para el rendimiento, ya no para ganar, ya no para, bueno, para todo eso, pero también para la salud. Y creo que es un reto que nos dejó a los que nos dedicamos a esto, a cómo podemos convencer a la sociedad, cómo le tenemos que decir que la actividad física no solamente es salir a jugar para recrearse, para divertirse, para convivir, sino que también es una cuestión de salud, una cuestión ya prácticamente ahorita en esta circunstancia de salud pública, pero que también no podemos hacer actividad física a lo loco, ir a decir, ahora me voy a meter al CrossFit y ay, tengo supercargas y ahora sí soy el mejor, porque nos estamos lesionando, no estamos adquiriendo esa parte. Entonces ahí nos surge otra necesidad, que es que tenemos que tener instructores, entrenadores, profesores cada vez más capacitados, certificados, con una formación que realmente le permitan ofrecer un servicio que ayude a la población. Creo que ya no podemos permitir seguir que porque pues yo jugué un ratito voleibol, básquetbol, eso, ya soy el entrenador. O fui 3 clases de yoga, de fitness, ya soy el entrenador. No, ya eso debe de estar rebasado. Y ese es yo creo que uno de los retos que tenemos más fuertes en la actualidad, ¿no? Sí, muchísimas gracias, muy interesantes, ¿no? Los puntos de vista de todos. Y me quedo con este último para la segunda interrogante, ¿no? Porque como bien lo mencionaron todos, bueno, como que nos dimos cuenta que tenemos que cuidarlos, ¿no? Que hay varios factores que estuvieron interviniendo, ¿no? Durante la pandemia. Y en este sentido, desde su ámbito, ¿consideran que se valora de otra forma la cultura física y el deporte? Esto, ya algunos de ustedes pues mencionaban algunos puntos,
pero conforme a lo establece el doctor Francisco, ¿no? O sea, porque decimos el practicar actividad física y nada más hasta nos dicen, ¿no? Nos dan esta receta de muévete, ¿no? 30 minutos al día, ¿no? Pero ¿cómo me muevo? Entonces, ¿creen que se revalora de otra forma la cultura física y el deporte durante la pandemia? En esta parte, iniciamos contigo, doctor Raúl. ¿Cómo consideras esta parte? Muchas gracias. Sí, fíjate que la verdad creo que sí se revalora. Primero que nada, nosotros les hemos dado, hemos luchado. Creo que el maestro de educación física, primero que nada, es uno de los que más lucha para que se les dé, que se les tome en cuenta, que no nada más se tenga como relleno, que no nos dejen a los niños, por ejemplo, nada más en el patio y el maestro o la maestra se separe y se haga otra actividad. Nosotros hemos luchado desde hace mucho, desde esa trinchera, aprovechando esta oportunidad, como lo he mencionado, que fue la pandemia. Creo que nos hicimos presentes y poco a poco permeamos en la sociedad. Creo que ya estamos entrando en esa etapa, como bien lo comentó el doctor Francisco, la maestra, la doctora Ruth, pues obviamente que sí se está valorando nuevamente, porque ya no nada más es movernos por movernos, ahora tiene un sentido de salud en un tema, en un sentido cognitivo y de conocimientos hacia otro, en el tema deportivo, justamente al deporte salud, primero que nada, al deporte competencia y al deporte de alto rendimiento. Yo creo que en ese sentido sí se empieza a revalorar nuevamente, tanto es así que las unidades afortunadamente cada día las vemos más llenas, los usuarios te piden más actividades, te piden más horarios, pero pues eso también nos lleva a un reto, porque también hay que estar mejor preparados. Ya no basta, como lo dijo bien el doctor, pues porque jugué vóley, básquet o fútbol, pues que yo voy a ser el entrenador. No, ahora tengo que estar capacitado para saber qué les voy a dar, cómo se los voy a dar, bajo qué metodología o qué estrategia voy a utilizar. Yo creo que sí se revalora, primero como nosotros, luego en el círculo los maestros, los docentes, y obviamente si nosotros le damos ese valor, la sociedad se lo va a dar, los niños se lo van a dar, y parte de ello es que ahora, pues ya todos por lo menos caminamos a un ritmo o hacemos alguna actividad pues por salud y obviamente pues algunos hasta por receta o prescripción médica. Así es. Muy interesante esta respuesta. Doctor Francisco, ¿qué opinas sobre esta misma interrogante? Pues yo creo que ahorita estamos ante una gran oportunidad, porque bueno, todo mundo se dio cuenta de la importancia de la actividad física. Yo les decía, nos encerraron y bueno, había gente que vivía en casas de 5x5, con cinco integrantes de la familia, y estar encerrados ahí, pues nos limitaron el movimiento. Bueno, no nada más el espacio, y todo esto trajo una serie de conflictos. Nos vimos lo que comentábamos hace rato, de que el que no hacía ejercicio pues tenía menos posibilidades, por decirlo así. Se oye medio feo, pero bueno, era parte de esto, ¿no? O sea, si tú tenías un estilo de vida saludable y estaba incluida la actividad física, pues tenías más resistencia para poder sobrellevar este virus que nos atacó a todos, ¿no? Y no se limitó. Y creo que esto pues generó en la sociedad una conciencia que nosotros como profesionales de la educación física y de la cultura física sobre todo, tenemos que aprovechar. Creo que ahorita estamos en un punto que tenemos que establecer políticas públicas nuevas, tenemos que establecer estrategias desde la cancha del profesor de educación física, que es ahí donde se forma y se generan estos valores. ¿Cómo podemos hacer para que realmente la gente ahorita que está sensible, por decirlo así, que les podemos decir, pues ya lo vivimos, ya estuvieron ahí, ya saben lo que es estar encerrado, ya saben lo que es no tener salud, pues entonces hay que hacerlo bien. Creo que es el momento de que tenemos que construir una estrategia general. Y igual, no trabajar solos, ¿no? No decir, no, tú eres el deportista, tú eres el maestro de educación física, tú eres el entrenador. No, creo que tienen que ser estrategias globales. Inclusive la misma universidad, la misma UNIVIN tendría que adquirir este compromiso y decir, bueno, nosotros nos toca formarlos de mejor manera, formarlos, orientarlos hacia este lado, y colaborar entre toda una serie de elementos, y no solamente entre los de la cultura física.
Ahorita hay programas donde estamos colaborando con el sector salud, con el sector de seguridad, con todas esas áreas que, bueno, tendríamos que sentarnos y construir algo nuevo. Creo que no debemos de dejar de pasar esta oportunidad que estamos viviendo ahorita, que ya estamos otra vez regresando a una normalidad, por decirlo de una manera, que bueno, está en ese proceso y que nosotros tendríamos que aprovechar porque pues la sociedad se dio cuenta de que somos necesarios, ¿no? Que ya no somos la materia de relleno, que ya no somos el para que entretengas al niño, al adolescente, para que no se vaya a las drogas, sino que somos necesarios para algo más grande dentro del desarrollo social. Muchas gracias, doctor Francisco. Doctora Ruth, ¿qué opinas sobre este interrogante? Doctora, ¿sí me escuchaste? Ahí ya te escuché. Muchas gracias. Parece que se estaba cortando un poquito el audio. Bueno, pues Sí. coincido con el doctor Raúl y el doctor Francisco en que esta es la gran oportunidad para la cultura física. Desafortunadamente, a partir de la pandemia, pues tuvo que haber un replanteamiento de la cultura física, porque siempre dentro de los profesionales existía como el comentario de, bueno, es que no hay la difusión necesaria, es que como maestro de educación física no nos valoran en las escuelas, es que como entrenador no soy el más valorado, y nosotros mismos estábamos como demeritando el valor de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que ahora esta situación de la pandemia nos lleva a que la sociedad, pues a partir de continuar con salud, de no tener estas enfermedades crónico-degenerativas, porque como bien pasó en la pandemia, pues las personas que tendían a agravarse con esta enfermedad eran las personas pues que eran sedentarias y que tendían a alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, fue la manera en que ya cuando te afecta a tu persona te das cuenta de la necesidad de la práctica de la educación física, de la cultura física en sus diferentes vertientes. Yo creo que en dos áreas hay que estar trabajando, replantearnos nosotros la capacitación desde todas las áreas de la cultura física. Los maestros de educación física, si bien es cierto, pues ya tenían como un ritmo para trabajar con los niños, ahora tendrán que replantearse el hecho de la educación física para la salud también, de hacer conciencia en los niños, no nada más de llegar y darles las actividades, sino empezar a generar esta conciencia aprovechando que tenemos la ayuda de los papás y de todo el entorno escolar. Entonces yo creo que esta es la base formativa, ¿no? La clase de educación física con los niños en la educación básica, pero también reforzar en las otras áreas de la sociedad el hecho de que ahorita está muy fresco lo de la pandemia, y empezar a llegar ahí a la sociedad. Algo que decía el doctor Francisco y que estoy de acuerdo con él es en las políticas transversales que tenemos que empezar a implementar. Se dio mucho la situación en la pandemia de críticas hacia el por qué se abrían las unidades deportivas. Sin duda, las unidades deportivas era el único espacio que tenían las familias para poder ir a tomar aire fresco, salirse de su casa y salirse de los entornos familiares, que no todos los entornos familiares son saludables. Aumentó muchísimo la violencia intrafamiliar y el hecho de tener las unidades deportivas abiertas permitía que las familias pudieran salir a tener un rato de esparcimiento. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que se vivió en la pandemia y que son decisiones políticas que se toman y que definitivamente tienen un gran impacto en la sociedad. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, incluso en el estado de Michoacán,
no todas las autoridades permitían que las unidades deportivas estuvieran abiertas. Las del municipio de Morelia permanecieron abiertas. El doctor Francisco puede confirmarlo, de cuánta gente asistía, cuidando absolutamente todos los protocolos que se establecían sanitarios y siendo muy respetuosos de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, era como el respiro de ellos, era el momento en el que podían tener un poco de esparcimiento, y creo que nosotros, de profesionales de la cultura física, tenemos que ser lo suficientemente maduros para decir, bueno, a lo mejor habría que revalorar nuestro camino, prepararnos más, tratar de trabajar mucho más en este tema de salud y actividad física, y poder ser unos mejores guías para nuestra sociedad. Sí, coincido, ¿no? Con todas las opiniones de ustedes, ¿no? Lo comentaba el doctor Raúl, ¿no? El maestro de educación física, siempre nos hemos puesto la camiseta, ¿no? Y salimos al patio, aunque a veces dicen salgan a la clase de deporte, salgan a divertirse, salgan, ¿no? Y nosotros, pues, bueno, tratamos siempre de defender esa posición. Como lo mencionaba, doctora, y como lo menciona el doctor Francisco, ¿no? Creo que fue y es una oportunidad para hacernos presentes, pero de repente pasó esta situación también, ¿no? Que decíamos, pues vamos a hacernos presentes, pero yo creo, nosotros que nos formamos como licenciados en educación física, licenciados en cultura física, todas las áreas afines, que se nos enseñan herramientas, ¿no? Y obviamente pues estas herramientas van hacia diferentes situaciones que se te pueden presentar y competencias profesionales para resolver situaciones que no están en este libreto, ¿no? Y que nosotros día a día las solucionamos porque pues nos encontramos que no tenemos material, que no tenemos espacios, que no tenemos... Y las hemos resuelto. Yo considero que como entrenadores, que como licenciados en cultura física, siempre tenemos, le llamamos esta improvisación, esta creatividad para intervenir. Pero este reto fue único, ¿no? Entonces sí dijimos, estamos presentes, vamos a intervenir. Pero, y lo comentabas ahorita también en la parte institucional, ¿cuáles fueron los retos? Con esto me voy a la tercera interrogante, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos más importantes que enfrentaron en este momento de pandemia las instituciones y nosotros como profesionales de la cultura física ante la pandemia, para poder intervenir de manera efectiva ante los alumnos y los deportistas? Porque hay que recordar también esta parte del alto rendimiento, ¿no? Que nos trajo incluso la interrupción de unos Juegos Olímpicos. Entonces, para este interrogante, me gustaría iniciar con el doctor Francisco. Adelante, doctor. Sí, bueno, en ese momento cuando se empieza a cerrar las unidades, estábamos en la dirección del deporte del municipio y bueno, nos sentamos con el presidente y le decía, bueno, ya está la indicación, me acuerdo muy bien, 20 de marzo del 2019, hay que cerrar todo. Ya nosotros estábamos preparando cerrar y pues ver qué íbamos a hacer y viendo más bien las cuestiones ya económicas y me siente y me dice, no, se van a abrir. ¿Cómo? Si estamos dice, a ver, ponte a pensar dónde están las unidades deportivas. Están cerca de complejos habitacionales donde las casas no son muy grandes, viven más de 4 o 5 personas en cada habitación. ¿Qué van a hacer encerrados? Se van a volver locos, decía ya la maestra Ruth, se generaron una serie de problemas. Entonces, el reto es que nosotros las vamos a permanecer abiertos. Ese era el primer reto que nos planteaba. El segundo es cómo podemos abrir una unidad o tomar esta decisión así nada más, pero también a la vez tomar la responsabilidad de hacerlo bien. Y bueno, afortunadamente en otros países llevaban ya algunos meses, porque no era mucha ventaja, de que ya habían cerrado, de que ya estaban en este proceso, pues, de que nos limitaron la salida de las habitaciones, de las casas. Y bueno, empezamos a investigar qué hicieron en otros países para solucionar eso. Por ejemplo, en China les dejaban salir de los complejos habitacionales, esos grandísimos que tienen allá en Beijing, podrían caminar 2 cuadras alrededor, o sea, podían salir a caminar 2 cuadras. En otros países, por ejemplo en Bélgica, había parques que abrían,
pero ahí hicieron una investigación y ponían ciertas reglas que empezamos nosotros a experimentar en las unidades deportivas. Por ejemplo, uno que hicimos todo un análisis de esto era, pueden caminar siempre y cuando haya una distancia mínima de 5 metros entre cada que camina. Y en un zigzag, ahí nos pusimos a pintar las canchas, las líneas, a poner carteles, a querernos, y más como, pues como diciendo qué estamos haciendo, pero bueno, esa era una parte de lo que no se podía. En un momento en que la discusión de si el cubrebocas servía, no servía, no sé si recuerdan que en algunos países decían que era de más y que bueno, nosotros pues si pueden caminar con el cubrebocas mejor, y bueno, fue todo un reto, porque no nada más era poner la indicación, era convencer a la gente. Quitamos, no se podía jugar los deportes de contacto como vóley, fútbol, pero la gente ahí estaba, entonces tuvimos que quitar los aros, en los de voleibol quitar los postes, poner obstáculos para que la gente ahí no se pusiera, pero al final la unidad deportiva se convirtió en un área de que la gente salía a caminar, a trotar, inclusive en los donde había jardines, la gente hacía como picnic, se juntaban a la hora de la comida, como que pues algunos sí tenían que trabajar y ahí se juntaban, ahí convivían con la familia, jugaban un rato y se iban, y ellos solitos buscaban los límites, no convivir con las otras personas. Entonces fue una dinámica que nosotros observamos en las unidades, que realmente ahorita ya al tiempo podemos decir que fue una decisión excelente. En este caso fue una indicación que el cliente dijo, a ver, revísenlo, háganlo, y todos nos dimos a la tarea, y a todo el equipo de trabajo realmente, desde la adecuación de los espacios, andar convenciendo a la gente, porque de repente nos llegaban los equipos, es que no hay, es que eso no es cierto, queremos practicar, y pues no, era convencerlos, y eso, y creo que bueno, el resultado fue en ese momento fue positivo. Y ya el otro reto que yo veo que fue muy importante, cuando nos dijeron van a dar clases de educación física en línea, todos los de educación física, así, ¿cómo que en línea? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y una serie de preguntas, y realmente a mí me tocó ver clases, porque bueno, tenía acceso, tenía sobrinos, tenía gente que podía ver las clases, y realmente vi propuestas muy creativas por parte de los profesores de educación física, que daban su clase en el patio, que es otra cosa, abrieron su casa a la escuela, porque era en el patio, en la sala, de repente oías ya al niño gritar ahí del maestro, o la esposa, o bueno, ya esas historias creo que todos tuvimos alguna experiencia, y bueno, fue cómo pudimos adecuar nuestras estrategias didácticas, nuestras técnicas para poder dar la clase, ¿no? Eso creo que yo tengo que reconocer que hubo maestros con muchísima creatividad, con muchas ganas de dar sus actividades, y realmente vi algunas clases excelentes en una circunstancia que hay que reconocer. Jamás pensamos que fuéramos a querer dar clases por internet, ¿no? Así como que nosotros somos más de contacto físico, de estar ahí con los niños, de correr, de esa interacción personal, ¿no? No somos tanto. Y bueno, eso generó también una serie ahora de aplicaciones que nos ayudan a hacer actividad física. Ahora la pregunta, el reto tendría que ser, ¿esas aplicaciones son adecuadas para todos? ¿Cómo las regulo? ¿Cómo realmente las uso? Y si realmente me van a hacer un bien, porque pues sí hay aplicaciones muy padres y todo, pero realmente en las condiciones de la gente que las va a hacer, pues sí se necesita tener esa parte del especialista un poquito más dirigida a un sector muy especial. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Ruth, ¿qué opinas sobre estos retos? Bueno, yo creo que dentro de esta gran área de oportunidad que se abrió durante la pandemia para todos, es también la parte de la capacitación para los profesionales en la cultura física. Tuvimos la posibilidad de poder estar en congresos internacionales con ponentes que tal vez nosotros nunca nos imaginamos que pudieran estar hablando de la ciudad de Morelia o del estado de Michoacán, y que tenían un nivel muy, muy, muy bueno,
y que desde la computadora teníamos la posibilidad de tener estas capacitaciones, certificaciones. Creo que en ese tema las herramientas han sido bastante buenas. El hecho de que hoy estemos conectados aquí, creo que pues es algo que nos ha venido dejando la pandemia, ¿no? Que podemos tener esta cercanía. Yo creo que eso ha sido bastante bueno, pero todos los retos que nos planteó la pandemia, te voy a platicar yo desde el deporte universitario. Bueno, pues no ha sido fácil, como bien lo hemos comentado, las decisiones políticas son importantes en este tipo de temas porque sin duda tienen una repercusión, ¿no? Estamos hablando del municipio de Morelia, en donde se toma desde la presidencia municipal la decisión de abrir las unidades deportivas y resultó que fue un éxito. Agregando lo que decía el doctor Francisco en cuanto al Instituto Municipal del Deporte, tengo que decirte que quienes pedían estar en las unidades deportivas eran los adultos mayores. De pronto queríamos hacer como una restricción porque creíamos que eran las personas que estaban más en riesgo y ellos eran los que primero se levantaban y te decían, tú dime a qué hora quieres que venga, tú dime cómo quieres que venga, tú dime cuál es el protocolo sanitario, yo lo voy a seguir. Entonces, había mucha gente que estaba interesada en la práctica de la actividad física y que de alguna manera esta decisión política resulta favorable para la sociedad. No es así en todos los casos, no siempre las decisiones políticas resultan buenas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en una situación inimaginable donde estamos a ensayo y error. Esto resulta, continuamos, esto no resulta, habrá que quitarlo, pero en el no resulta, la decisión política tiene algunas repercusiones. Entonces, bueno, a nivel de deporte universitario, la decisión fácil es vamos a cerrar las universidades. Aquí no hay otra manera de poder trabajar. Las universidades en general en nuestro país tienen unidades deportivas bastante grandes donde no solamente los universitarios, sino la sociedad en general utiliza estos espacios, entonces se ven completamente cerrados para la sociedad. Y bueno, en muchas de las universidades se trabaja el deporte de alto rendimiento, que no es lo mismo llevar la actividad física como tal a la casa que llevar el deporte de alto rendimiento. Aquí nos causó un poquito más de dificultad. Se estuvieron haciendo muchísimas actividades, empezamos a plantear programas como Regreso a la Cancha en el que podían participar las universidades que quisieran, no tenía que haber necesariamente una clasificación para un evento nacional, sino era todo de invitación, porque no todas las universidades estaban dispuestas a generar la movilidad con sus deportistas. Y era una manera que nosotros desde el Consejo Nacional del Deporte de la Educación estábamos estableciendo para que los chicos empezaran a tener un poquito más de actividad física. Obviamente cuidando también los procesos, porque como tú decías, incluso los Juegos Olímpicos fueron cancelados, pero en tanto no eran cancelados, muchos deportistas universitarios estaban clasificados para Juegos Olímpicos, entonces ellos tenían que seguir llevando a cabo sus programas de entrenamiento y muchos de ellos no tenían el espacio en donde poder llevar a cabo esos espacios. Incluso el secretario general, el doctor Manuel Merodio, me decía, oye, con este apoyo que hay del presidente municipal de Morelia, vamos a llevar a cabo actividades universitarias en esa ciudad porque no todos los presidentes están tomando el riesgo de tener políticas en favor de la cultura física en este momento. Para todos, la actividad es la cuestión de la salud, están cuidando los hospitales, están cuidando otras. Ahí estoy, ¿verdad? No necesariamente la cuestión del deporte de alto rendimiento. Entonces, bueno, se empezaron a hacer actividades en los espacios donde los presidentes municipales o donde los gobernadores
permitían la movilidad de los atletas, porque el hecho también de moverse de estado a estado generaba una complicación en el momento. No querían que en el... Fue más o menos así como se vivió desde el deporte universitario el reto para trabajar en tiempos de pandemia. Muchas gracias, doctora Ruth. Y también ese fue el reto, ¿no? O sea, teníamos la oportunidad de ver congresos y de ver expositores de lugares distantes, pero bueno, también a veces la cuestión del internet y así aparecíamos de repente algunos, ¿no? Los maestros como que en cámara lenta porque, bueno, la tecnología a veces no tiene palabra. Muchas gracias, doctora. Doctor Raúl, ¿cuáles fueron los retos que viste en esta parte? Ahí para complementar un poquito lo que el doctor Francisco y la doctora Ruth nos comparten, que la verdad es muy interesante. Hay dos retos creo que son importantes. Uno lo comentaba también la doctora Ruth, el tema de las personas de la tercera edad, que bien lo trabajaban desde el ayuntamiento y en este caso lo hemos visto nosotros como docentes de educación física desde hace un tiempo atrás ya, que no hay una política pública adecuada para ellos, puesto que todos nos enfocamos en el niño, en el desarrollo, cómo se van a dar dando los conocimientos, qué le vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, a dónde lo vamos a llevar a entrenar, cómo le vamos a hacer, pero no estamos pensando en el después, cuando él ya es una persona de la tercera edad o adulta inclusive, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Creo que ese es un reto importante que se debe trabajando poco a poco y que pues debe generar, como bien lo mencionaban antes, pues políticas públicas adecuadas, tanto en el tema deportivo, en el tema de educación y sobre todo en el tema también de la salud, porque desafortunadamente yo creo que ellos son los que a veces pues más sufren por ese sentido, desde la pandemia por el encierro, como lo mencionaron, porque ellos ya tienen una rutina muy habitual. Muchas veces ellos ya no están en algún tema laboral y tienen su rutina muy marcada. A lo mejor temprano, como lo mencionaron, ir a hacer ejercicio, o hacer deporte, o salir a hacer ciertas actividades con sus amigos, con los que así de alguna manera lo generan. Y creo que ese es un punto muy importante que creo que habrá que reforzarlo y poder generar una política pública adecuada. Y en el otro sentido, yo creo que son varios retos los que se encontraron en esa pandemia. Una es primero que los alumnos pues no te ponen atención, porque al ser la clase de educación física o al estar entrenando y de alguna manera es muy dinámica la actividad, pues de repente el sentarlos en una computadora, en un monitor, los que tenían, porque había muchos que no tenían, pues era muy complejo, ¿no? El hecho de entrenar va a ser velocidad, fuerza, resistencia, cualquier cuestión, pues en 5x5, como dijo el doctor, pues está muy complejo. Y pues obviamente también la atención, porque si nosotros en ocasiones como adultos no nos concentramos frente al monitor o frente a alguna actividad, pues a veces ellos menos todavía, ¿no? Ellos estaban más acostumbrados en el tema de utilizar la computadora o la tableta o el celular, pues para ver a lo mejor alguna actividad, algún juego, YouTube, video, una película, y pues eso deriva a lo siguiente, que el docente, el entrenador o el maestro o monitor, pues tuvo que generar una muy buena estrategia de innovación utilizando las TICs, en el tema de las metodologías, cómo va a ser, qué proyecto va a generar. Como bien lo dicen, pues en la clase, pues tocaba a veces en el patio, se escuchaban los ruidos, algunas memes inclusive, o cosas que se escuchaban, que el del gas, el de la basura, el ropavejero, o sea, pero al final creo que el valor que le tenemos que dar a todos los docentes, pues es que ahí estaban innovando, se vieron cosas nuevas, diferentes, llamativas, muy coloridas. ¿Por qué? Porque el niño tenía que tener la atención pues primero del docente. Ahí los docentes creo que tienen una palomita, todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son muy creativos en ese sentido. Las clases eran dinámicas, bellas presentaciones donde en el PowerPoint se movía el mismo maestro, surgieron aplicaciones muy buenas, muy padres. A lo mejor habrá que irlas perfeccionando y adecuando para las nuevas tendencias, pero eso nos tiene que dejar conscientes y el reto mayúsculo creo que tenemos que generar una política pública, como ya lo han mencionado mis antecesores en ese sentido, que pueda generar ello, una que haya
o que busquemos una igualdad para todos estar en el mismo piso y poder todos o tomar un entrenamiento o tener un acceso a alguna actividad deportiva o de salud. Y pues la otra es pues la capacitación de los docentes, entrenadores y todos los que estamos en el tema de la cultura física, porque de alguna manera eso nos implica a ser cada día mucho mejores, pues para poder brindarle a el usuario en este caso o el alumno, pues la herramienta adecuada y atinada para lo que él necesita, porque también creo que eso es algo importante que de alguna manera lo hemos visto y lo hemos vivido. El hecho de estar brincando en el patio, pues sí brincábamos como locos y a veces volteabas a ver la pantalla y el niño por otro lado o ni siquiera estaba o ya no tenías, de los 20 niños que estaban en el monitor no tenías a nadie, pero eso lo incentivó a ser creativo, a ser innovador y al utilizar las TICs yo creo que esto es algo muy importante porque como bien lo mencionaron, estábamos en México y tomando clases desde España, Cuba, Costa Rica, cualquier parte del mundo, creo que esa es la ventaja que nos debe de dejar. Muchísimas gracias por tu participación. Y creo que de esta última participación, ¿no? Podemos llegar a esta última interrogante, en la cual, como bien lo mencionaban, ¿no? El doctor Francisco, la doctora Ruth, como lo mencionabas, también, doctor, estamos viendo la parte de toda la gestión estratégica, ¿no? O sea, cómo se tenían que comunicar, ¿no? Todas las instancias, o sea, desde instancias nacionales, estatales, municipales, para generar un nuevo proyecto ante este reto que, bueno, hemos venido hablando, de cómo el sector privado también tuvo participación, de las herramientas que se han generado. Y para cerrar con esta última pregunta, me gustaría que me dijeran qué elementos se deberían de considerar en la actualidad para mejorar la cultura física en la sociedad en base a todo esto que hemos visto. Me gustaría volver a iniciar contigo, doctora Ruth. Adelante. Muchas gracias. Mira, yo creo que este es un trabajo mayúsculo, es un gran reto. Yo empezaría por decirte que en la parte de la gestión es importante empezar a trabajar en estas políticas públicas, pero haciendo políticas transversales. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta desde ser profesionales en la cultura física que hoy los deportistas necesitan de trabajo multidisciplinario. Es algo muy sencillo, ¿no? Para que un atleta pueda llegar a ser campeón, necesita trabajar con psicólogos, necesita trabajar con nutriólogos, necesita trabajar con preparadores físicos que no necesariamente son sus entrenadores o directores técnicos, sino que tienen una especialidad. Para que nosotros podamos difundir más la cultura física, para que tenga un verdadero impacto social, se tiene que hacer un trabajo colaborativo. Es decir, a nivel política es necesario relacionarnos con la Secretaría de Bienestar, con la Secretaría de Educación, con Seguridad Pública. Es importantísimo el rescate de los espacios, por ejemplo, donde nosotros podamos llevar actividad física a esos espacios, pero sí se esté dando otro tipo también de preparación a nuestros entrenadores, donde podamos revalorar la salud, pero también a partir de ahí podamos tener atletas de alto rendimiento y generar la conciencia en los padres. Creo que la pandemia, como ya bien lo hemos comentado, nos generó esta parte de la sensibilidad. Hoy toda la sociedad está sensible ante la cultura física. Bueno, aprovechemos esta parte y tratemos de llegar verdaderamente a la sociedad, a los niños que necesitan tener un entrenador para que ellos muchas veces no tienen otra opción de vida, ¿no? Hay ciertos lugares donde afortunadamente nosotros hemos tenido la posibilidad de estar, donde el niño si no hace deporte no tiene otra opción de vida, ¿eh? O sea, es su manera de llegar a una buena universidad, es su manera de ser profesionista, es su manera de regresar a su colonia, a su municipio, a su tenencia y generar algo por esa sociedad. Entonces yo creo que desde este punto de vista, esta gran oportunidad y este reto está a nivel macro desde la gestión pública.
desde cómo establecer estas políticas públicas para poder llegar al que verdaderamente lo necesita sin descuidar nuestro deporte selectivo, nuestro deporte de alto rendimiento. Siempre tiene que tener como un lugar especial y cuidar a nuestros atletas. También creo que tenemos que tener mucho cuidado y es un gran reto el tema de la capacitación. Hoy hay muchas universidades en todo nuestro país que se abren con carreras de cultura física, donde no necesariamente los chicos salen preparados para el ámbito laboral. Entonces, creo que sí tiene que haber como una regulación en cuanto a las escuelas, en cuanto a las carreras. Me parece una gran área de oportunidad para la Universidad Virtual del Estado de Michoacán con esta posibilidad de poder conectar gente incluso de todo el mundo, pero sí cuidar mucho el nivel académico, qué es lo que se les enseña a los muchachos y qué es lo que van y transmiten a la sociedad, ¿no? Y sobre todo con esta cuestión que hoy la juventud se deja llevar de las modas, esta parte del fitness, donde practicamos a veces también el físico-constructivismo y entonces estamos en una línea súper delgada entre ser muy saludables con esta disciplina a pasar a estar enfermos por excedernos en alguna circunstancia. Entonces, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado en esta y de lo no saludable. Cada quien desde el ámbito en el que nos desarrollamos, cada quien desde donde estamos, desde la trinchera en la que trabajamos, pues es importante que podamos generar nuestra aportación. Muchas gracias, doctora Ruth. Doctor Raúl, ¿cuáles son estos elementos a considerar desde tu percepción? Muchas gracias. Bien, pues la verdad hay muchísima tela donde cortar para todo esto. Efectivamente quisiera empezar como lo dijo la doctora Ruth. Primero que nada, ver que no es un elemento de moda, que desafortunadamente así el ser humano a veces es consumista en ese sentido, y pues obviamente entrar en el tema de que es algo que tiene que generarse de manera tripartita, ¿no? Sí, la sociedad ya visibilizar el tema de que la cultura física es importante, los docentes, entrenadores, todo ese medio, y obviamente pues la parte que le toca al gobierno para poder generar políticas públicas adecuadas, transversales, en las cuales mayor beneficiario va a ser el niño, el adolescente, el joven, el adulto mayor, en donde pueda tener gente capacitada, pero no capacitada de un cursito de fin de semana, donde pueda estar capacitándose ya, se le va, participas y al final del día tienes tu papel, no, alguien que realmente esté capacitado a conciencia. Creo que esa es la mayor parte que tenemos que tener en cuenta, que nosotros que estamos dentro desde un gobierno en el plano acá tenemos que ir impulsando, trabajándolo con Secretaría de Educación, con tema de bienestar, con salud, con seguridad, y también creo que sumaría medio ambiente porque es importante. Creo que ya se viene trabajando en el tema educativo y pues hay que también revalorarlo, porque el día de hoy, aparte de la salud, como lo mencionamos y nos dimos cuenta, el área de oportunidad que nos dejó la pandemia fue mares más limpios, había especies que tenía tiempo que no llegaban a algún lugar, lo hicieron ahora. O sea, de eso también nos tiene que dar una señal de que estamos trastocando algo donde a lo mejor nosotros no somos quienes es su hábitat natural en ese sentido, ¿no? Hemos irrumpido en el mar, en algunos bosques y selvas, y pues obviamente aquí nos dimos cuenta de ello. Y pues obviamente lo más importante es que generar una buena gestión. Ya lo tenemos, como lo hemos mencionado, se ha ido trabajando desde muchos lados en el aspecto. En el municipio se trabajó, como bien lo mencionó el doctor y la doctora Ruth,
lo estamos trabajando desde acá, en ponerle el valor que realmente tiene al deporte, y no nada más el deporte, sino un tema de cultura física, porque decir el deporte es un elemento de, ¿no? Todo el tema educativo, todo el tema que conlleva el movimiento, pues obviamente si nosotros no le damos el valor y no le damos la importancia que tiene, lo demás gente no lo va a hacer. Creo que ya los gobernantes lo han hecho, han volteado a ver al deporte, a la cultura física con mayor importancia, en mayor ocasión le han dado el tema, y pues obviamente hay que aprovechar este tema y darle realmente algo adecuado, algo que realmente nos sirva, que sea útil, y que no que sea por moda, porque por moda puede ser como desafortunadamente somos consumistas en ese sentido, lo vamos a utilizar ahorita que estamos saliendo de la pandemia, y el siguiente año ya lo vamos a dejar a un lado. No, no, no. Creo que el primer reto y el más importante es ese, generar que sea algo que se quede, algo bien hecho, algo bien estructurado, y que posiblemente no nos va a tocar ni siquiera a nosotros, lo hemos hecho mención muchas veces. ¿Por qué? Porque tarda en llegar. También esta aplicación de lo que podamos generar en estos próximos años, o en estos próximos meses, o en estos próximos días, pues realmente va a ver el fruto alguien más, pero hay que dejar algo bien hecho, algo que quien venga lo pueda ir complementando, y que obviamente lo vaya enriqueciendo para que nos deje algo que se pueda trabajar, y que obviamente le dé el verdadero valor que tiene la cultura física, así como lo tiene el tema cultural en otros aspectos, para que pueda ir para la posteridad. Así es, muy, muy importante esa parte, doctor Raúl, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso, ¿no? El establecer que hay procesos a largo plazo, ¿no? De repente queremos los resultados de un día para otro. Doctor Francisco, ¿cuáles serían estos elementos a considerar para mejorar la cultura física? Pues creo que ahorita el doctor Raúl y la doctora Ruth han ya mencionado gran parte de los elementos, y que bueno, coincidimos en esta parte, ¿no? Lo que tiene que ver con la capacitación, todo lo que es la cuestión de la infraestructura o de los espacios para la práctica de la actividad física. Yo solamente podría agregar que, bueno, tenemos que trabajar de la mano con la sociedad, con la población que vamos a atender. Luego a veces nosotros generamos programas o desde acá, desde el centro, vamos a decirlo así, y los queremos bajar a las comunidades, a las colonias, a las sociedades. Y realmente no estamos considerando cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. Esto, bueno, lo digo porque les voy a contar una experiencia que tuvimos en Capula. Estábamos en el municipio, fuimos y pues dijimos una escuela de fútbol, ¿no? Esa pega y llega y la armamos, mandamos el instructor, y la escuela pues no crecía y no crecía, y fuimos, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? 15 muchachos, y esto no se generaba. Platicando ya ahí con los chavos, con el entrenador y todo, dicen, no, es que a nosotros lo que nos gusta es el béisbol, nosotros queremos practicar el béisbol, y dijimos, bueno, pues béisbol, y ya hicimos lo que ajustes necesarios. Hoy, el día de hoy, después de hace 3 años, 4 años, de que iniciamos esta escuela, esa escuela de luego sigue funcionando, ya sin el recurso que se les otorgaba del municipio, con algunos materiales que se les han dado, y digo, realmente fue una necesidad y un interés de ellos. Nosotros decíamos, vamos a formar escuelas, y teníamos así como que tenemos tantas de estos deportes, y ahí íbamos. Y no, realmente la gente quería hacer otra cosa. Sí quería hacer actividad física, sí lo quería hacer. Nosotros veíamos el béisbol como algo que quizá no era tan popular, pero ahí en esa comunidad, en esa tenencia, sí les gusta mucho el béis, lo jugaron, el equipo sigue, ya compite contra Guanajuato, de hecho ya ahora en esta parte ya hay que jugar un partido en el estadio de béisbol, y digo, bueno, eso es lo que tendríamos que a lo mejor un elemento que considerar, ¿no? Que también nos acercáramos a las comunidades, a las colonias, a la sociedad, para que ellos nos digan qué es lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que está pasando ahorita a nivel internacional es el breaking, o lo que nosotros conocimos, los que somos no tan jóvenes, el breakdance, que ahora ya está considerado un deporte, y que bueno, para algunos todavía les genera cierto conflicto entender por qué es deporte, cómo funciona, qué técnicas, todo el proceso, pero es una necesidad que surge de la sociedad, que no surge de decir, ahora va a ser el deporte, ¿no? Que sea una política que salga de la nada,
sino que es de un interés y de una necesidad de la sociedad, pues de quienes lo van a practicar. Entonces, aunado a todo lo anterior, yo creo que eso sí tendríamos que estar trabajando de la mano con la sociedad, puede ser un elemento que yo podría agregar. Muchas gracias a todos por esta última intervención, ¿no? Que obtiene un poco de todas estas interrogantes, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo intervenimos? ¿Y qué deberíamos de esperar, ¿no? ¿Cuáles serían como que los nuevos retos a partir de esta nueva visión que considero se ha tomado de la cultura física? No me queda pues más que agradecerles. Sabemos que cada una de estas interrogantes pues nos da para un conversatorio, ¿no? Y ojalá sigamos teniendo estos espacios y bueno, sigan aceptando estas invitaciones que yo me siento pues muy honrado de que lo hayan hecho, de que haya sido así y de tener estos minutos para replantearnos, para analizar y dar nuestros puntos de vista, ¿no? Que bueno, sabemos que van a ser motivo de análisis para quienes nos están viendo, no solo para los expertos, ¿no? Sino que queremos que la sociedad los analice y vea la importancia que tiene el movimiento en su vida, ¿no? Por eso le llamamos cultura física, son todas estas manifestaciones que realizamos en nuestro día a día y que nos ayudan en este desarrollo como seres humanos. En este sentido, agradecer a las personas que nos acompañaron en esta transmisión y agradecer a este gran panel de especialistas que aceptaron la invitación para estar el día de hoy aquí. No sé, aún cuando tienen funciones propias de la cultura física, ¿no? Que seguramente ahorita terminando esta conversación van a hacer, considero que sustentan y fundamentan esta parte, ¿no? De seguir fortaleciendo las diversas áreas de la cultura física y el deporte en todos los grupos etarios, como bien lo mencionaban cada uno de ustedes y que lo mencionó también al final el doctor Raúl Morón. Muchas gracias a todos a nombre de Univin y bueno, los invitamos a seguir pendientes de los próximos conversatorios. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Francisco, doctora Ruth, doctor Raúl. Muchas gracias.